¿Quién está animado el día de hoy por oír la palabra de Dios? ¿Quién está animado para aprender y poder enseñar a otros acerca de la palabra de Dios? Amén. Increíble. Y como habíamos quedado antes, ¿quién recuerda la persona con que estábamos estudiando la Biblia? Policarpio sigue estudiando la Biblia. Amén. Policarpio está viniendo a todas las reuniones. Y el último estudio que hicimos con él, tuvimos que parar por las actividades que hubo, pero seguimos estudiando con Policarpio. Y el último estudio que hemos tenido con él, ¿cuál fue? Tinieblas. Y bueno, terminamos con Romanos 6:23, dejándole saber cuál fue la paga de su pecado. Hablamos profundamente de su corazón, hablamos profundamente de lo que había sido su vida, y él se pudo dar cuenta que lo que nos separa de Dios era el pecado, y que era lo único que él necesitaba recibir para estar en la luz y estar con Dios: el perdón de pecados. Entonces Policarpio vuelve a estudiar la Biblia y leemos la escritura que está en Romanos 6:23, como leímos antes, y dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Policarpio, ¿recuerdas que habíamos terminado con esta escritura? Sí, recuerdo. Recuerdo que era mi pecado lo que me había alejado de Dios y que yo merezco ahora en la muerte. Y sí, Policarpio, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Como habíamos visto antes, las tinieblas es el lugar donde estamos, que nos han llevado nuestros pecados. Pero hoy, Policarpio, vamos a ver el estudio de la luz. Entonces vamos a ir muy rápidamente a Juan 3 y vamos a leer esta escritura. Y yo sé, Policarpio, si has estado teniendo tus tiempos con Dios, que yo sé que sí, es muy importante, familia. Algo que me he dado cuenta acá, en todas partes es muy importante, pero acá en Lima, en Perú, es supremamente importante que estemos haciendo seguimiento con los tiempos con Dios que tienen las personas. Si una persona no está teniendo tiempos con Dios, no puede tener fe, porque la fe viene ¿de qué? De escuchar el mensaje de Cristo. ¿Qué es la palabra? Si una persona no está teniendo sus tiempos con Dios, es imposible que pueda llegar realmente a estar bien con Dios. Porque lo que necesitamos es eso, una relación íntima con Dios. Por eso, familia, es muy importante que cada estudio tú preguntes cómo están sus tiempos con Dios. Recordemos que cuando inicia un estudio queremos conectar primero con la persona. No quieres entrar directamente a un estudio sin saber cómo ha estado su semana, sin realmente conocerla. Porque no solo quieres compartir el evangelio, quieres también compartir tu vida con él. Entonces es supremamente importante, pero hay que hacer las preguntas. ¿Cómo han estado tus tiempos con Dios? Algo que me inspira mucho son los universitarios. De la manera que ellos siempre hacen seguimiento con los tiempos con Dios. Ellos tienen la rutina de que una persona es la que toma el cargo de hacer seguimiento en sus tiempos con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Un discípulo manda todos los días su tiempo con Dios a la persona que está estudiando y le pregunta: ¿cómo estuvo tu tiempo con Dios? Me lo puedes mandar también. Tú quieres asegurarte que la persona está teniendo una relación con Dios todos los días. Pero vamos a ir a Juan 3 y vamos a leer desde el versículo 1. Y esta es la primera escritura del estudio de la luz. Dice así: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo: sabemos que eres un maestro porque has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. Policarpio, ¿qué entiendes tú de esta escritura? Bueno, veo que es importante nacer de nuevo. Dice que una persona no puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y tiene que ser de agua y de espíritu. Exacto.
Si una persona quiere entrar al reino de Dios, siquiera para verlo, tiene que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Policarpio? Este Policarpio con el que yo estoy hablando, ¿puede entrar en el reino de Dios o tiene que nacer de nuevo? Pues tiene que nacer de nuevo. Y esa es la primera escritura de nuestro estudio. Tenemos que nacer de nuevo. Es importante que una persona no puede entrar igual si quiere ser parte del reino de Dios. Tiene que cambiar algo profundo. Tiene que nacer de agua y de espíritu. Pero que nos enseña acá también esta escritura, Policarpio, que tiene que ser una decisión consciente. Por eso pregunta ahí Nicodemo: ¿cómo puede uno hacer? ¿Es posible entrar al vientre de su madre ya siendo viejo? Ya Policarpio acá, Nicodemo ya era viejo. Y por eso pregunta: ¿cómo puede uno nacer de nuevo? Tenía que tomar una decisión consciente. ¿De qué? De nacer de nuevo de agua y de espíritu. Le puedes preguntar qué crees que significa a la persona: Policarpio, ¿qué crees que significa? Y él puede decir muchas cosas, pero tú quieres decirle: ok, vamos a ver en las escrituras qué significa nacer de nuevo. Pero ¿cuál es el punto de esta escritura, Policarpio? Que tienes que nacer de nuevo. Todos tenemos que nacer de nuevo de agua y de espíritu, y que es una decisión consciente que tomamos ya cuando estamos mayores. Siguiente escritura, Policarpio nos va a enseñar a entender, ok, ¿qué es el mensaje que tenemos que creer para entrar a la luz? Vamos a ir muy rápidamente a lo que es Hechos 2. Y Policarpio, ¿cómo te recuerdas? En Hechos 2 fue el tiempo de Pentecostés. Fue el tiempo donde todos los judíos se habían reunido. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Recuerdas el estudio de la montaña del reino de Dios? Sí, recuerdo. Recuerdo que fue Pedro el que inició el reino. Exacto. Y vamos a ver el mensaje que escucharon estos judíos, el primer mensaje que se hizo a todas las naciones. Vamos a ir a Hechos 2, versículo desde el 22. Hechos 2, 22. La escritura dice así. Y como ya habíamos hablado, Policarpio, este fue el mensaje, el primer mensaje que se le dio a los judíos que estaban en Jerusalén. El número 22 dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Policarpio, ¿qué entiendes tú de esta escritura? ¿Cuál es el mensaje que le estaba dando Pedro a todas las naciones, a todos los judíos de todas las naciones? Pues entiendo, Juan Carlos, que Jesús fue acreditado por Dios con milagros, prodigios y señales. Exacto, Policarpio. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que Jesús venía de Dios. Jesús venía de parte de Dios, porque nadie más hubiera podido hacer esto si no fuera de Dios. Pero ¿qué más entiendes del mensaje, Policarpio? Bueno, entiendo que Dios ya sabía que él tenía que ser crucificado, pero dice ahí que por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. No entiendo eso. ¿Cómo así que ustedes lo mataron? Muy buena pregunta, Policarpio. Realmente estaban estas personas. ¿Por qué estaban estas personas en Jerusalén? Bueno, sabíamos que habían llegado a celebrar el Pentecostés. Era un tiempo donde todos los judíos, de donde quiera que estuvieran alrededor del mundo, tenían que venir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces, Policarpio, ¿realmente fueron ellos los que pusieron los clavos en las manos de Jesús? No, porque ellos estaban ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees que dice que ellos lo crucificaron? Me recuerda a esta escritura que leímos en Romanos 3:23, pues todos han pecado. Exacto, Policarpio. Todos han pecado. Por lo tanto, ¿por qué murió Jesús? Por los pecados de todos nosotros. Entonces, ¿qué dice ahí? Que cada uno de nosotros, Policarpio, mató a Jesús. ¿Tú pecaste, Policarpio? Sí, y me doy cuenta después de estos estudios que ha sido mucho. Exacto, Policarpio. ¿Y quién entonces mató a Jesús? Yo maté a Jesús. Sí, cada uno de nosotros mató a Jesús. ¿Por qué? Por medio de nuestros pecados, porque esa fue la razón en que por Jesús murió.
Entonces el mensaje que tenemos que creer, Policarpio, primero que todo, que Jesús viene de Dios, que nosotros, por medio de nuestros pecados, clavamos a Jesús en la cruz. Pero en el número 24 dice: sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Qué quiere decir esto, Policarpio? Que Jesús fue resucitado, eso quiere decir que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios. ¿Por qué? Porque resucitó después de haber muerto. Pero sabemos esto también por los milagros, prodigios y señales con que fue acreditado Jesús. Y este es el mensaje que tú y yo tenemos que creer, Policarpio. La pregunta es: ¿tú crees en esto? Que Jesús fue el Hijo de Dios, que fue acá acreditado por milagros, prodigios y señales, y que tú, por medio de tus pecados, lo pusiste en la cruz, y que Dios lo resucitó al tercer día. ¿Sí? Sí, creo plenamente. Y este es el mensaje que hay que creer primero, Policarpio, si tú realmente quieres entrar a la luz. No es posible que tú no creas que Jesús es el Hijo de Dios, o es que es acreditado por Dios, y quieras entrar a la luz. No puedes tampoco creer que vas a entrar a la luz si no crees que fueron tus pecados los que lo pusieron a Jesús en la cruz. Porque entonces, ¿qué pecados hay que perdonarte? Pero también tenemos que entender que Jesús resucitó físicamente de la cruz. ¿Entienden lo que quiere decir esto? Sí, entiendo perfectamente. Y vemos acá, este es el mensaje que se predicó a todas las naciones. Pero vamos a ver acá. Vamos a ir a Hechos 36, Hechos 2, versículo 36. Y vamos a leer un poco de lo que dice acá. En Hechos 2, vamos a seguir leyendo el versículo 36. Por tanto, lo sepa bien todo Israel, que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Vemos que esto es un tema recurrente, Policarpio, en los estudios. Tenemos que entender la responsabilidad que cada uno tiene en la crucifixión de Jesús. Pero vamos a ver qué dice allí. Vamos a seguir leyendo en el versículo 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia 3,000 personas. Amén. Entonces, Policarpio, ¿qué pasó después de que estas personas escucharon por primera vez el mensaje de Jesús? Esas personas que nunca habían oído de Jesús, porque sabemos que ellos no fueron los que pusieron físicamente los clavos a Jesús. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos al oír acerca de esto? Bueno, veo que se sintieron profundamente conmovidos. Se sintieron profundamente conmovidos y preguntaron: hermanos, ¿qué debemos hacer? Exacto, Policarpio. ¿Y qué tú ves en un corazón de esos? Cuando una persona dice: ¿qué debemos hacer? ¿Cómo crees que se sentían ellos? Bueno, creo que ellos querían hacer algo al respecto. Ellos se sentían mal porque habían entendido que habían matado a Jesús. Y veo que hay una urgencia. ¿Una urgencia en qué? En hacer algo al respecto. Exacto, Policarpio. Y yo quiero preguntarte a ti: ¿cómo te sientes al enterarte que tú mataste a Jesús? Me siento profundamente conmovido. Y realmente quisiera saber qué debemos hacer. ¿Para qué? Para estar bien con Dios. Bueno, el versículo 38, Policarpio dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer, Policarpio, para nosotros recibir el perdón de pecados? Dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados. Exacto. ¿Recuerdas, Policarpio, qué es lo que te aleja de Dios? El pecado. ¿Y qué es lo único que necesitas recibir de Dios para entrar a la luz? El perdón. ¿Cuándo lo recibes? Cuando te has arrepentido y te has bautizado. Para ti, Policarpio, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, Juan Carlos, yo siento que el arrepentimiento es
cuando haces algo malo, que te sientas mal contigo mismo, que te sientas culpable de lo que hiciste y digas que no lo vas a hacer más. Ok, Policarpio, pero vamos a entender realmente cuál es el corazón detrás del arrepentimiento. El arrepentimiento en el griego simplemente significa, ¿qué? Tornarse, cambiar, dar una vuelta. ¿Qué quiere decir eso, Policarpio? Es como cuando tú vas manejando y te das cuenta que se te quedó el celular en la casa, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que haces? Das una U. Exactamente, eso significa cambiar, eso significa arrepentirse. No es parar de hacer lo malo. Tú no simplemente paras el carro y te quedas pensando, ok, ¿qué va a pasar con mi celular? No, das una vuelta. Tornarse, arrepentirse es dar la vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Que si estabas yendo para allá, arrepentirse es ir para allá. Por eso vemos que es necesario ser un discípulo a Policarpio. ¿Por qué? Porque no es simplemente parar de hacer lo malo, es empezar a hacer lo bueno. ¿Entiendes ahora por eso que es necesario ser un verdadero discípulo? Porque un verdadero discípulo hace la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí hay que arrepentirse, es tornarse. Pero después de eso, ¿qué hay que hacer? Dice bautizarse. Bautizarse viene de la palabra bautizo, que significa que, Policarpio, sumergirse, inmersión. Eso simplemente significa el bautizo, inmersión. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que enseñan otras iglesias, Policarpio, de eso de simplemente chorrearte agua, no es bíblico. Muchas personas, Policarpio, realmente les cuesta entender esto. Porque a mí también me costó, Policarpio. Porque muchas veces lo que me pasó a mí fue que cuando era pequeño me bautizaron, pero a mí no me avisaron tampoco. Vemos acá que me echaron agua, pero también me di cuenta, y lo que vamos a leer después, Policarpio, que realmente antes del bautismo, ¿qué es necesario? El arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? No solo que dejes de hacer lo malo, sino que empieces a hacer lo bueno. ¿Qué quiere decir? Vivir como un verdadero discípulo. ¿Qué entiendes tú, Policarpio, de esto? Entiendo que necesito recibir el perdón de mis pecados. Necesito cambiar mi forma de vivir. Necesito tornarme y sumergirme y ser bautizado. Pero eso es increíble, Policarpio. Pero ¿qué recibes en el bautismo? El perdón de los pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que sales de la luz, porque lo que te separaba de Dios, lo único que te separaba de Dios, es destruido. Tus pecados son perdonados, pero también recibes un gran regalo. ¿Cuál es ese, Policarpio? El don del Espíritu Santo. Policarpio, tú sabes que no vas a poder vivir toda una vida de discípulo si no tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Dios nos da su Espíritu Santo para poder vivir conforme a su palabra. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos, y Él nos da su Espíritu Santo. ¿Qué pasó en ese tiempo? 3,000 fueron bautizados. ¿Alguna pregunta, Policarpio? No. Veo acá que realmente lo que necesito hacer. ¿Qué es lo que necesitas hacer, Policarpio, entonces? Primero, creer el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús vino de parte de Dios, que tú crucificaste a Jesús, que Dios lo resucitó. Y después de eso, después de entender el mensaje, ¿qué necesita haber en tu corazón? Un deseo de cambiar. Y es donde nos arrepentimos, cambiamos nuestra forma de vivir y nos bautizamos para el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Es lo que quieres hacer tú, Policarpio? Sí lo quiero hacer. Amén. A mí, una persona que me inspira en estos momentos es un gran amigo de los chicos de San Marcos, que es Jan, que está hoy con nosotros. Amén. Y hasta denle un abrazo a Jan cuando lo conozcan. Pero Jan entiende el mensaje. Jan entiende que él necesita cambiar su forma de vivir. Amén, Jan. Amén. Vamos. Pero él también entiende que necesita nacer de nuevo. Cada uno de nosotros, familia, necesita nacer de nuevo. Y tú, Policarpio, también necesitas nacer de nuevo. La pregunta es, ¿quieres nacer de nuevo? Claro que sí, quiero nacer de nuevo. Amén. Vamos a ir a Romanos 6 muy rápidamente.
Jan. Deberíamos cambiar el nombre de Policarpio a Jan. No, Policarpio también está en la luz. Romanos 6, versículo del 1 al 4 dice así: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entiendes tú por esto, Policarpio? Entiendo que no tenemos que seguir viviendo en el pecado. Exacto. Es la parte de arrepentirnos, no seguir viviendo conforme a nuestro pecado. Pero dice ahí también el número 3: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? ¿Qué quiere decir esto, Policarpio? Que tú tienes que morir para después ser sepultado. ¿Amén? A nadie lo entierran vivo. Bueno, algunos. Pero esa no es la historia que vamos a contar el día de hoy. Amén. ¿Qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? Bueno, él fue sepultado y por el poder de Dios fue levantado. Lo mismo tiene que pasar con nosotros, pero espiritualmente. Así que no te afanes, Policarpio. No tienes que morir físicamente, pero necesitas morir a ti, a tu pecado. Es necesario que antes de ser sepultado, cada uno de nosotros tome la decisión de morir. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando mueres a tu pecado. Tome la decisión de cambiar. Pero vemos, así como tú mueres, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué pasa en el bautismo? Dice: somos bautizados para unirnos con Cristo en su muerte. ¿Qué está pasando en ese preciso instante que tú estás siendo sepultado en el bautismo? Estás muriendo, estás siendo sepultado con Jesús. Amén. Y como Jesús fue levantado por el poder de Dios a una nueva vida, ¿qué pasa con nosotros? Volvemos a nacer también. Esto es lo que significa el bautismo. Y Policarpio, tú tienes que entender que en muchas partes, muchas iglesias no enseñan la doctrina para realmente ser salvo. Pero tienes que entender lo que dicen las escrituras. Tenemos que morir, ser sepultados, y así como Jesús resucitó, nosotros también vivir, empezar una vida nueva. ¿Entiendes cómo no es posible vivir una vida nueva si no has muerto primero? Pero también si no has sido sepultado. Entiendo perfectamente. Pero Juan Carlos, yo he ido a muchas iglesias. Yo he ido a muchas iglesias y no me han enseñado esto. Sí, pues yo quiero animarte, Policarpio, porque esas pueden ser o las mejores noticias de tu vida o las peores, dependiendo como tú las veas. Puedes quedarte, y muchas personas, familia, se pueden quedar muy desanimadas porque se dan cuenta que muchas iglesias allá afuera no están enseñando la doctrina correcta. Y yo entiendo, Policarpio, yo pasé por muchas iglesias, yo creo que pasé por unas 8, y ninguna enseñaba la doctrina correcta de cómo ser salvo. Pero no son malas noticias. Ahora tú conoces la verdadera doctrina. Ahora tú puedes ir a enseñar la verdadera doctrina, y el que realmente quiera aceptar el mensaje será salvo. Hoy, esas son las mejores noticias que tú has podido recibir, Policarpio. ¿Entiendes eso? Entiendo perfectamente. Y entiendo que ya después de creer el mensaje, tengo que cambiar mi forma de vivir y quiero ser bautizado lo más pronto posible. Amén, Policarpio. Eso va a ser increíble. Amén. Pero también tienes que entender, Policarpio, tenemos que tener convicciones profundas acerca de las escrituras. Porque como tú dices, muchas personas allá afuera no están enseñando la doctrina de la palabra. Por eso quiero ir contigo a Mateo 15. En Mateo 15 vamos a leer versículos del 6 al 9. Mateo 15, ¿recuerdas que hace varios estudios, Policarpio, hablamos de adorar por medio de tradiciones? Sí, claro, recuerdo que los discípulos no se lavan las manos para comer. Guácala. Sí, realmente no era muy higiénico, pero tampoco era pecado, ¿ven? Pero es
escritura, eran las tradiciones. Y vamos a leer en Mateo 15, versículo 6, dice así: en ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Tienes que entender, Policarpio, que cuando tú adoras a Dios por medio de tradiciones que van en contra de la palabra de Dios, queda anulado. La palabra de Dios es anulada cuando tú adoras por medio de tradiciones. Pero no solo eso, el número 7 dice: hipócritas, tenía razón cuando profetizó de ustedes. Cuando adoramos por tradiciones, Policarpio, nos volvemos unos hipócritas. Pero nos dicen en el número 8: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entendemos, Policarpio, que adorar por medio de tradiciones podemos ser muy sinceros al momento de seguir nuestras tradiciones, pero primero que todo anulamos la palabra de Dios y nos volvemos simplemente, como dice un gran amigo, hipócritas religiosos. Vemos acá, hablamos de Dios, pero nuestro corazón, el corazón por sus escrituras, está lejos de Él. Pero dice que en el número 9: en vano me adoran. ¿Tú sabías, Policarpio, que las veces que adoramos a Dios por medio de tradiciones que van en contra de la Biblia, estamos adorando en vano? ¿Qué quiere decir eso? Que las falsas doctrinas acerca de la salvación y de cómo entrar a la luz, que van en contra de la Biblia, son en vano. Y hoy tenemos que entender, Policarpio, esto. No podemos adorar por medio de tradiciones. Por eso quiero hablarte de algunas falsas doctrinas que existen en algunas iglesias acerca de la salvación. Pero ¿cómo te sientes, Policarpio? Pues simplemente estoy pensando en la forma en que me enseñaron a mí. Yo fui bautizado de pequeño. Yo fui bautizado como un niño. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a ir a Colosenses y vamos a hablar exactamente de esa falsa doctrina, o el bautismo infantil. Vamos a ir a Colosenses 2, número 12. La primera falsa doctrina que vamos a atacar es el bautismo infantil. Creo que acá el 99% de personas fue bautizado cuando fue niño, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice Colosenses 2:12. Dice así. Deme un segundo. Eso en el Nuevo o el Antiguo Testamento. Colosenses 2:12 dice así. Dice la escritura: ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Policarpio acá nos está hablando de cuando fuimos sepultados y fuimos ¿qué? Levantados en el bautismo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Dice: en Él también fueron resucitados mediante ¿qué? Mediante la fe en el poder de Dios. Tenemos que entender, Policarpio, que necesitamos fe en la palabra, necesitamos fe en Dios para poder realmente nacer de nuevo. Es imposible que un niño, un bebé, tenga fe en Dios, porque tiene que entender el mensaje de que primero que Jesús fue Dios. Tiene que entender el mensaje acerca de que sus pecados pusieron a Jesús en la cruz. Pero un niño no entiende qué es el pecado. Es más, un bebé no ha pecado aún. Vemos que esta doctrina de bautizar niños empezó alrededor del segundo al tercer siglo. Pero no era una doctrina bíblica. Los padres lo hicieron de muy buena intención. ¿Qué querían hacer? Bueno, como querían dar su hijo y encargárselo a Dios, y por eso bautizaron niños. Pero comenzó como una tradición con buenas intenciones, pero después se tomó como una doctrina para salvación. Pero vemos que en Colosenses 2:12 la fe en Dios es necesaria y el conocimiento de tu pecado también. La pregunta es, Policarpio, ¿un niño puede tener fe en Dios y conocer su pecado, entender su pecado y que éste mató a Jesús? Siendo objetivo, Juan Carlos, no. Y yo ni siquiera recuerdo cuando me bautizaron. Exacto. Tenemos que entender que el bautismo infantil no es una doctrina bíblica. Y empezó con buenas intenciones,
Pero adorar por medio de tradiciones es adorar en vano, si va en contra de la palabra de Dios. Pero también pasó que en el siglo VI, alguien llamado Agustino comenzó a hablar de el pecado original. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que como Adán y Eva pecaron, pues ellos tuvieron hijo y su pecado se fue pasando de generación en generación. Y sí, todos tenemos una ¿qué? Naturaleza pecaminosa. ¿Te has dado cuenta, Policarpio, que todos tendemos a hacer lo malo? Sí, pero no todos nacemos con el pecado de nuestros padres. Hay una escritura en Ezequiel para explicar esto. Y lamento mucho, Policarpio, que tú, como el 95% de los peruanos, pasaron por esta doctrina falsa del pecado original o del bautismo infantil. Pero vamos a ir a Ezequiel, capítulo 3, versículo 20. Y vamos a entender realmente lo que quiere decir. Ezequiel 18:20. Dice así, ¿están conmigo, familia? Vamos. Ezequiel 18:20. Dice 18:20. Dice: todo el que peque merece la muerte. Ya entendíamos esto, ¿verdad, Policarpio? Pero dice acá: pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. ¿Qué quiere decir esto, Policarpio? Que tú no naces con el pecado de tu padre, ni tu padre tiene la responsabilidad de tu pecado. Ezequiel 18:20. Pero hay una realidad, Policarpio, y yo quiero dejarte entender cuál es la diferencia entre estas cosas. ¿Qué pasa si antes de yo nacer mis padres tenían mucho dinero, pero mi padre, siendo un alcohólico, se bebió todo su dinero y caímos en la bancarrota, y antes de yo nacer ellos perdieron todo su dinero? Bueno, ¿qué pasa cuando yo nazco? Voy a nacer en una familia ¿qué? Pobre, porque mi padre se la gastó toda. Yo nazco en una familia pobre y estoy viviendo las consecuencias de lo que fue el pecado de mi padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi padre se bebió todo el dinero y caímos en la pobreza. Pero eso no quiere decir que yo tenga la culpa del pecado de él. No quiere decir que yo cargue el pecado de él. Podemos vivir las consecuencias del pecado de nuestros padres, pero no son los pecados de nuestros padres nuestros pecados. ¿Entiendes que, Policarpio, que esta doctrina que se creó en el 500, en el 600, realmente no es bíblica? ¡Wow! Me doy cuenta y tiene mucho sentido, porque un niño necesita fe. Y como habíamos visto en Juan 3, necesitamos tomar una decisión consciente de adultos de nacer de nuevo. Exacto, Policarpio. Esta es una doctrina que tú y yo tenemos que entender que es falsa, y nos deja entender que son muchas miles de personas las que están creyendo esta doctrina. La pregunta es: ¿estás dispuesto, Policarpio, a llevar la doctrina de la Biblia a todas estas personas? Sí, quiero llevársela a toda mi familia también, amén. Pero vamos a leer ahora otra doctrina, y que es la que yo también tuve que pasar. Vamos a ir a Apocalipsis 3:20. Y yo no sé si tú has ido alguna vez, Policarpio, a una iglesia evangélica. Bueno, la verdad es que yo fui a muchas iglesias evangélicas, y allá lo que pasa cuando después del mensaje dan un mensaje muy bonito, hablan muy bien, pero después dicen que llaman a las personas que quieran realmente aceptar a Dios en su corazón, las que quieran realmente ser salvos y aceptar el mensaje de Jesús, que se acerquen. Pero vamos a ir a Apocalipsis, y muchas veces cuando llaman a las personas al frente para recibir la salvación, leen esta escritura que está en Apocalipsis. Apocalipsis 3:20 dice así. ¿Están conmigo, familia? Sí. Perfecto. Apocalipsis 3:20 dice así: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué pasa? Que leen esta escritura acerca de que Jesús está esperando en la puerta de tu corazón, y lo único que tienes que hacer es abrirle las puertas de tu corazón. Simplemente haz esta oración y Jesús entrará en tu corazón y será salvo. Pero tenemos que entender, Policarpio,
¿es realmente lo que las escrituras, lo que hemos visto, que nos dicen que esa es la forma de ser salvo? No. Y realmente, Policarpio, es que yo recibí a Jesús en mi corazón más de 3 veces en mi vida. ¿Por qué? Porque era algo que yo hacía cuando quería acercarme de una manera sincera a Jesús. Lo hice muchas veces y yo sentí que era salvo en ese momento. Pero yo estaba sinceramente equivocado. Aunque yo realmente pensaba que estaba bien con Dios en ese momento en que hacía la oración, realmente cambiaba por un mes y medio, pero volvía a lo mismo. Por eso tenía que volver a aceptar a Jesús en mi corazón. Pero ¿por qué no es así? Bueno, Policarpio, tienes que ver el contexto de la escritura también. Si tú vas al versículo 14, dice, en el versículo 14 del capítulo 3 dice: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Recuerdas, Policarpio, de qué está conformado la iglesia? Claro, de discípulos. Exacto, de discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Una persona que ha cambiado su forma de vivir, que ha nacido de nuevo y ahora es parte del reino de Dios, que es la iglesia. La pregunta es, Policarpio, ¿estas escrituras van dirigidas a los no discípulos? No va dirigida a los discípulos. ¿Qué estaba pasando acá? Que los discípulos se habían vuelto tibios. Y si tú lees la escritura, estaban cayendo en la tibieza. Y Jesús les dice: estoy por vomitarlos de mi boca. Eso es lo que es fuerte, porque la tibieza es algo que realmente desagrada a Dios, al punto de que Él decidió que yo voy a salir de acá. Acá hay mucha tibieza, a mí me gusta esta temperatura de acá. Yo me voy a salir de este lugar, pero si ustedes vuelven a mí, yo vuelvo a entrar. ¿Qué les estaba enseñando Jesús en esta escritura? Que tenían que volver a ser radicales en su forma de vivir. Tenían que ser o muy calientes o muy fríos. Y esto tiene un significado increíble. Pero entendemos que la doctrina acá no era para ser salvo, era para volver a tener comunión con Dios como discípulos, que era volver a ser radicales en nuestra forma de vivir. Entonces yo entendí, Policarpio, que no era la manera de ser salvo haciendo una oración cada vez que pasaba al frente al altar. Entiendo lo que te quiero decir, Policarpio. Entiendo perfectamente, y la verdad es que nunca había oído de esa doctrina. Sí, es muy famosa en los Estados Unidos. Empezó realmente en el 1800 en Estados Unidos, donde llaman a las personas después de un mensaje fuerte a hacer una oración, pero no están hablando de bautismo, no están hablando de cambios, no hacen nada, y simplemente tienen que aceptar a Dios en su corazón. Entonces, Policarpio, ¿qué entendiste? Bueno, este es el estudio de luz. ¿Entendiste exactamente qué se necesita para entrar a luz? Sí entendí. ¿Qué necesitas hacer, Policarpio? Bueno, primero necesito que creer el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Primero, que Jesús vino de parte de Dios, o sea que Jesús era Dios. Que Jesús murió por tus pecados. Fuiste tú el responsable de la muerte de Jesús. Y tercero, que Dios lo resucitó de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Resucitó al tercer día de una manera física. Pero que cuando entra el mensaje y cuando tú crees el mensaje, ¿qué hay que hacer después? Arrepentirnos. Cambiar nuestra forma de vivir. No podemos seguir viviendo como si nada hubiera pasado, porque si no hay cambio, aún no creemos el mensaje. Entonces, cambiar nuestra forma de vivir, tornarnos, hacer esa ¿verdad? Sí. Espiritualmente, y arrepentirnos. Pero después de eso, ¿qué tiene que pasar? Necesita nacer de nuevo, nacer de agua y espíritu, ser bautizado. ¿Qué recibes en el bautismo, Policarpio? Bueno, voy a recibir, amén, porque quiero ser bautizado, el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Exacto. Y es donde el momento que entramos a la luz, el momento donde ese muro de pecado cae y tú entras a la luz. Ahora, ¿cuáles son las falsas doctrinas acerca de la salvación? El bautismo de niños y el de aceptar a Jesús en tu corazón por medio de una oración. ¿Tienes alguna pregunta, Policarpio? No. Creo que todo está supremamente claro. ¿Cuándo podemos hacer el próximo estudio? Increíble que hiciste esa pregunta. ¿Qué te parece si lo hacemos el domingo el viernes, antes del devocional? Me encantaría, vamos a tenerlo ahí. Entonces, Policarpio, ese fue el estudio de la luz, amén. Pero yo quiero prepararte para el próximo estudio. ¿Qué queremos hacer?
El próximo estudio, Policarpio, es un estudio que te va a ayudar a profundizar en tu corazón con la muerte de Jesús. El próximo estudio se llama la cruz y vas a entender exactamente lo que hizo Jesús por ti de una manera bastante explícita. Por eso quiero invitarte, Policarpio, que traigas una lista de todos tus pecados. ¿Qué va a pasar con esa lista? Nadie la va a leer. Vas a ser tú. Pero realmente cuando tú escribes estos pecados vas a entender y conectar realmente todo lo que Jesús perdonó en la cruz. Por eso quiero animarte que hagas una lista de todos tus pecados, los que te acuerdes. Yo te puedo mandar las escrituras de lo que era pecado, pero haz tu lista de pecados que la vamos a necesitar para el próximo estudio. ¿Quieres hacerlo? Claro que sí. Estoy ansioso por realmente escribir todo eso y quiero traerla al próximo estudio. Entonces, la próxima clase del próximo estudio, traes tu lista de pecado y vamos a hacer el estudio de cruz. Pero, familia, ese ha sido el estudio de luz. Amén. Entonces, después de que terminamos el estudio, ¿con qué terminamos? Con una oración. Amén. Y tú quieres que la persona que ha estudiado sea la que ore, para que realmente es como sellar todo el estudio y que esta persona pueda llenar de fe en las escrituras y en Dios también. Entonces cerras con oración y el próximo estudio es el estudio de cruz y que para Dios sea toda la gloria. Amén.